Desde luego, ha impulsado una agenda permanente y de largo aliento en materia de derechos laborales en México. Acompañamos y logramos el incremento del salario mínimo hace 6 años, los derechos laborales y de seguridad social de las personas trabajadoras del hogar, la ley Silla para que las y los trabajadores tengan derecho a un descanso digno en sus espacios de trabajo, la ampliación de las vacaciones para que las y los trabajadores tengan vacaciones dignas y éstas incrementen año con año, los derechos laborales de las y los trabajadores de plataformas digitales, que es una deuda que estaba pendiente desde hace mucho tiempo. Y hemos impulsado también una agenda laboral que sigue pendiente, como la inclusión laboral de las personas con discapacidad en los centros de trabajo, la reducción de la brecha salarial entre hombres y mujeres y el combate al acoso y hostigamiento laboral hacia las mujeres. También hemos impulsado y sigue pendiente el incremento al salario mínimo para que sea un piso de al menos 10,000 pesos mensuales y desde luego la reducción de la jornada laboral para tener una jornada laboral digna de 40 horas, como ha impulsado insistentemente la bancada de Movimiento Ciudadano en esta Cámara y en el Senado de la República. La presente Ley Federal del Trabajo que estaremos votando a continuación y que ya fue expuesta por el representante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, donde mi compañera, la diputada Patricia Mercado, es secretaria, es una reforma que busca mejorar nuestra legislación en beneficio de millones de trabajadoras y trabajadores de los sectores de servicio en nuestro país. Para que, en primer lugar, ningún trabajador gane menos del salario mínimo, es decir, que efectivamente las y los trabajadores ganen el salario mínimo al menos. Y en segundo, para que las propinas y otro tipo de compensaciones no se consideren parte del salario de estas personas. De tal manera que esto significa que las propinas serán clara y exclusivamente de las y los trabajadores y serán distribuidas equitativamente entre ellos y ellas, teniendo desde luego asegurado su salario y sus prestaciones, sin que éstas sean afectadas por otras medidas. Esta reforma es crucial si partimos pues de que hay millones de mexicanas y mexicanos que todavía ganan el salario mínimo y que la mayoría de ellos se encuentran en este tipo de establecimientos y servicios como son restaurantes, bares, hoteles, gasolineras, entre otras. También hay que recordar que Movimiento Ciudadano ha propuesto en este mismo ámbito del tema de las propinas, tanto aquí en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, una reforma para prohibir que las propinas sean incluidas por los patrones como parte del impuesto sobre la renta de los trabajadores, de tal manera que las propinas sean íntegras para las y los trabajadores, y creemos que es una reforma totalmente complementaria y que robustecería lo que el día de hoy estamos aprobando en beneficio de las y los trabajadores de México. Por lo tanto, Movimiento Ciudadano desde luego respaldará el presente dictamen porque tenemos la convicción de que la mejor política social es la política laboral, una política de salario digno y trabajo decente, y que con esta reforma pues beneficiará una potencia laboral de millones de mexicanas y mexicanos. Y por ello, y antes de concluir, aprovechando este minuto que me queda, hablando de política laboral, no podemos concluir esta intervención desde Movimiento Ciudadano sin recordar que ya van más de 200 días en que el presidente del Senado de la República ha sido omiso al no emitir de manera arbitraria e injustificada la declaratoria de constitucionalidad de la reforma que incrementa salarios de maestras, maestros, personal de salud y personal de seguridad en todo el país para que su salario sea equivalente al salario promedio del IMSS. Obstaculizar la publicación de esta reforma nos parece inexplicable, inaceptable y una anomalía que, como hemos insistido desde Movimiento Ciudadano, tiene que ser denunciada. Y por ello hoy le exigimos nuevamente al presidente del Senado de la República que a un día de que concluya el periodo de sesiones publique ya esta reforma constitucional. Y también solicitamos nuevamente a la mesa directiva de esta Cámara que se haga un extrañamiento enérgico, porque se trata de una anomalía injustificada
que viola nuestra Constitución y que además obstaculiza la posibilidad de que millones de trabajadoras y trabajadores en nuestro país incrementen su salario. Es cuanto, presidente.